Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Gracias por todos los testimonios, por todos los comentarios. Gracias por compartir a otros. Si este programa le está bendiciendo, comparta por favor con otras personas que a lo mejor usted sabe que están necesitados de este tipo de enseñanzas, de principios, de valores que transforman y cambian nuestras vidas. Quiero terminar con la historia de José, hablando de algo sumamente importante. Después de muchos años de proceso, José llega donde Dios le había prometido y ahora el sueño se está cumpliendo. El sueño se ha hecho una realidad. Hoy tiene autoridad, hoy tiene reconocimiento, hoy tiene poder. Pero justo cuando está ahí y cuando ya pareciera que todo estaba normal y tranquilo, él ve algo que le sorprende. Justo ahí aparece la prueba más profunda de toda la historia. Lo más difícil en José no era si el sueño era real, porque ya estaba siendo real. Lo más difícil es cómo vamos a vivirlo. En el programa anterior hablábamos de lo difícil que es el éxito. La clave es cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Porque justo cuando todo parecía ya normal, ya él ya tiene su familia, sus hijos, aparecen de nuevo en escena sus hermanos. Y recuerde todo lo que los hermanos habían hecho contra él. Y dice que cuando José lo ve, José no puede contenerse. La Biblia nos habla de una emoción profunda. Y esa emoción es tan profunda porque José había retenido durante años esa situación difícil. Y aunque la Biblia no lo revela exactamente, pero hay momentos en la manera en que José trata a sus hermanos, haciéndoles pasar por ladrones, haciéndoles pasar por mentirosos y poniéndoles pruebas difíciles que traigan a su hermano. Y usted puede leer toda la historia ahí en Génesis. Creo yo que todo eso lo que revela es que José en alguna medida tuvo que ser enfrentado finalmente con la necesidad de sanidad en su corazón, porque probablemente había resentimiento, odio, amargura, y todos esos recuerdos que a lo mejor los había tenido a un lado, los había enterrado, una vez más vuelven a aflorar y una vez más en las emociones de José se ven totalmente removidas. Pero hay una cosa que logramos entender, y es que su tendencia humana es sujeta a causa de que él no reacciona desde la herida, desde la amargura. Creo que había tenido tiempo suficiente como para procesar todo lo que había pasado. Y lo que yo veo que a pesar de la tendencia humana que él pueda llegar a tener, él responde desde un corazón en el cual Dios ha trabajado. Al final no solo se trata de la bendición y del sueño, sino de qué tanto Dios ha trabajado en nuestro corazón. Y este texto nos muestra un camino, lo que yo llamaría el camino de la reconciliación. Y este camino de la reconciliación uno lo puede notar y ver de una manera más correcta, porque una de las primeras cosas que José hace es que él reconoce el dolor sin negarlo. En el capítulo 45, el versículo 4, él le dice claramente a sus hermanos: ustedes me vendieron. Para que pueda haber sanidad en nuestro corazón. La sanidad bíblica no niega el daño. La sanidad bíblica llama las cosas por su nombre. Pero no se queda ahí, sino que José elige interpretar la historia de su vida desde lo que Dios está haciendo. Dios me envió delante de ustedes, les dice, para preservarles la vida. Él no cambia los hechos. Ustedes me vendieron, ustedes me hicieron mal, pero Dios tenía un propósito. La herida no es que
desaparece, no se niega. Pero una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es permitirle a Dios que gobierne la herida. La herida va a estar ahí, la cicatriz va a estar ahí, pero tenemos que permitirle que Dios se haga cargo de todas esas cosas. Los hermanos de José habían actuado con maldad, pero él decide entender que Dios los usó hasta para ese propósito. La maldad de sus corazones Dios la había usado. Y José prioriza la familiaridad, el vínculo que ellos eran sobre el poder que ahora tenía. Yo he visto gente que si uno le da un poquito de poder, se vuelven locos. He visto gente que le dan un poquito de autoridad y comienza a pasar encima de la dignidad de las personas. Porque es bien interesante, José no se presenta delante de ellos como el gobernador, sino que él se presenta como el hermano. Bien interesante. Son principios de la palabra que nosotros debemos de aprender a tener. Él no crea distancias, más bien él crea un puente y les dice acérquense a mí y dice que los abraza. Muchas veces la bendición hace que algunas personas se vuelvan soberbias, orgullosas, pero la bendición debe de hacernos más humanos, debe de hacernos más empáticos, debe de hacernos más sensibles a la necesidad de las demás personas. Y aquí es donde debemos entender algo central, y es el reino de Dios. Llegar hasta donde Dios quiere llevarnos no justifica que tengamos relaciones rotas. Una vez más, no todo el avance es sano, no todo el avance es fácil, no todo crecimiento honra a Dios. Los sueños de Dios, honestamente, no se aprueban ni se validan cuando alcanzamos una posición, sino que la clave está cuando nosotros vemos o cuando nosotros demostramos qué es lo que hacemos con la bendición que Dios nos ha dado. Sobre todo, cómo tratamos a aquellos que nos hirieron, que no confiaron, que nos criticaron, que nos ridiculizaron. ¿Qué hacemos con aquellos que se opusieron a nuestro camino? Dios nos está invitando a soñar en grande. Pero también Dios nos está desafiando a vivir esos sueños no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, con amor. Es interesante que Jesús está en la cruz. Él sabe cuál es el propósito. Y mientras los soldados y los que están alrededor están gritando contra Él, el Señor le dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí está la clave de nuestras vidas. No debemos de perder el corazón, no debemos de perder nuestra identidad en el Señor, sino que debemos de seguir avanzando, pero no hiriendo a otros, no haciendo más heridas, sino que permitiendo que Dios nos dé esa capacidad de amar, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de sanar. Una vez más, porque sé que el llegar a cumplir los propósitos de Dios va a requerir de personas contrarias, de personas que hablaron mal de nosotros, de personas que se opusieron. Cuando usted y yo lleguemos al momento del cumplimiento de los sueños, lo más importante va a ser saber administrar no solo la bendición que Dios nos da, no solo la posición que Dios nos da, sino qué es lo que vamos a hacer con nuestro corazón. Debido a que ese proceso vamos a encontrar todo tipo de personas, debemos de aprender intencionalmente a guardar nuestro corazón, a perdonar, a vivir totalmente nuestro propósito. Y aquí está la clave: ¿la vivimos desde la herida o la vivimos desde la sanidad? ¿La vivimos desde el odio o la vivimos desde la gratitud? ¿La vivimos desde el mal o la vivimos desde la bendición que Dios nos ha dado? Por eso necesitamos volver a reinterpretar a la luz de la palabra de Dios para qué Dios nos ha bendecido. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil.
Y día domingo, 7 y 10 de la mañana, Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria. Muchas veces es más importante las relaciones que la posición. Una de las cosas que le he enseñado a mis hijos es que las relaciones son sumamente importantes. Las relaciones son sumamente importantes. Recuerdo cuando era un jovencito, una vez me porté malcriado contra una persona mayor y con ojos de compasión me vio y me dijo: Carlitos, sos una persona muy inteligente, pero todavía no sos una persona sabia, me dijo. Imagínese decirle eso a un muchacho, yo me enojé más todavía y quería decirle un montón de cosas negativas. Me dijo: y no tenés que responderme, ahorita no lo vas a entender, me dijo. Cuando seas sabio, vas a poder entender por qué te estoy diciendo esto. Pero para poder llegar a ser sabio, me dijo, vas a tener que enfrentar un montón de situaciones difíciles. Pero si tomas las decisiones correctas, me dijo, vas a poder disfrutar de todo lo que Dios te dé. Y honestamente, así ha sido. Él era una persona muy sabia y sabía por qué me lo estaba diciendo. Quiero animarle a que hagamos buen uso de la bendición que Dios nos ha dado. Y el desafío de hoy es a que podamos perdonar, podamos actuar hacia los demás con un corazón limpio, con un corazón sano. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.